Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. Mareas de traición. El Atlántico Norte se extendía interminable ante el buque de carga Iron Maiden, su casco cortando olas de 12 pies con la precisión de una cuchilla. El capitán Hubert Floyd estaba en el puente de mando, con sus manos curtidas aferradas a la barandilla mientras vigilaba el sistema de tormentas que se aproximaba. 23 años al mando de estos gigantes de metal le habían enseñado a leer los humores del océano como los susurros de un amante. Cada cambio en el viento, cada alteración en el color del agua, le hablaba. A sus 52 años, Hubert poseía el tipo de presencia que hacía que los marineros experimentados se apartaran cuando caminaba por la cubierta. Sus ojos de acero gris albergaban profundidades que reflejaban las aguas que comandaba, y su silencio pesaba más que las palabras de la mayoría de los hombres. La tripulación lo respetaba, no solo por su pericia marinera, sino por la crueldad silenciosa que emergía cuando lo contrariaban. En 23 años, nunca se había echado atrás en una pelea, ya fuera contra la naturaleza o contra el hombre. Su mente divagó hacia su hogar, una espaciosa casa colonial en Marblehead, Massachusetts, que compró con 15 años de salarios ahorrados. Lorna se había enamorado del lugar en el momento en que lo vio, pasando los dedos por las molduras del techo mientras su hijo, Brett, que entonces tenía 8 años, corría arriba y abajo por las escaleras de madera. Aquellos habían sido días mejores, cuando volver a casa significaba algo más que el simple tiempo entre viajes. El agudo timbre del teléfono satelital cortó sus pensamientos como una sirena de niebla. Hubert miró el identificador de llamadas, Departamento de Policía de Marblehead. Se le encogió el estómago. En su línea de trabajo, las llamadas de casa generalmente significaban que alguien había muerto o desaparecido. Habla el capitán Floyd. Capitán, soy el oficial Williams del PD de Marblehead. Tenemos a su hijo Brett aquí en la estación. Está a salvo, pero, señor, ha estado viviendo en la calle durante aproximadamente un mes. Lo encontramos en una gasolinera Shell en la ruta 114, pidiendo dinero para comida a los clientes. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Hubert. Se suponía que Brett estaba en casa, terminando su penúltimo año en la secundaria de Marblehead. ¿Qué quiere decir con viviendo en la calle? ¿Dónde está su madre? Una pausa. Luego, señor, tal vez debería hablar directamente con su hijo. El teléfono cambió de manos y la voz de Brett llegó, más madura, más áspera de lo que Hubert recordaba. Papá. La palabra restalló como un látigo. Hijo, ¿qué demonios está pasando? Mamá. Mamá tiene a este nuevo tipo. Ricardo Carr. ¿Ella? La voz de Brett se quebró. Cuando no quise llamarlo padre como ella quería, me echaron. Dijeron que si no podía respetar al nuevo hombre de la casa, podía encontrar otro lugar donde vivir. El teléfono satelital pareció que podría romperse en el agarre de Hubert. ¿Hicieron qué? He estado durmiendo en el bosque detrás de Cracker Park, papá, tratando de terminar la escuela, pero... La voz de Brett se disolvió en sollozos. Tengo tanta hambre, y ha estado lloviendo, y yo solo. Solo quiero volver a casa. El capitán Rodríguez, el primer oficial de Hubert, observó desde el otro lado del puente cómo el rostro de su capitán se transformaba. Los rasgos curtidos se endurecieron en algo que pertenecía más a un verdugo que a un marino. Cuando Hubert habló por la radio momentos después, su voz llevaba la finalidad de una sentencia de muerte. Aquí el capitán Floyd al control de tráfico marítimo, solicitando permiso de emergencia inmediato para bajar a tierra. Crisis familiar. Capitán, está a 3 días del puerto de Boston. Hubert pulsó la radio de nuevo. Lancen la lancha rápida. Ahora. Rodríguez había navegado con Hubert durante 8 años. Había visto a su capitán enfrentarse a tormentas que hundieron otros barcos, negociar con piratas frente a Somalia y mirar fijamente a oficiales de la Guardia Costera que pensaban que podían intimidar a un capitán civil. Pero nunca había visto esta mirada, la expresión de un hombre que acababa de descubrir que todo lo que había construido había sido derribado en su ausencia. Capitán, dijo Rodríguez con cuidado, la compañía no autorizará. La compañía, replicó Hubert, su voz suave como la seda y el doble de peligrosa, puede cobrarme la lancha. Que Kowalski prepare la Zodiac.
Estaré en tierra en 18 horas en lugar de 3 días. Mientras Rodríguez se apresuraba a obedecer, Hubert permaneció junto a las ventanas del puente, observando el horizonte. Detrás de esos ojos de acero gris, algo frío y calculador estaba tomando forma. Lorna pensó que podía regalar su casa, reemplazarlo en la vida de su hijo y echar a su chico como si fuera basura. Ricardo Carr pensó que podía entrar en la casa de otro hombre y jugar a ser el padre del hijo de otro hombre. No tenían idea de lo que se les venía encima. Pero aprenderían. Oh, ¿cómo aprenderían? Capítulo 2, Cimientos de furia. El casco de la Zodiac golpeaba contra las olas mientras Hubert llevaba los dos motores fuera de borda a sus límites, con el horizonte de Boston haciéndose más grande con cada hora que pasaba. 18 horas en el agua le habían dado tiempo para pensar, para planificar, para dejar que la furia fría se asentara en algo mucho más peligroso, ira calculada. Su mente se remontó a 15 años atrás, cuando conoció a Lorna Simpson en un cóctel de la industria marítima en Boston. Ella trabajaba como coordinadora de eventos, todo cabello rubio y sonrisas brillantes, fascinada por sus historias de tormentas y puertos lejanos. Ella tenía 32 y él 37, con una inocencia que lo atrajo como una polilla a la llama. Se habían casado en 8 meses, y Brett había llegado 2 años después. Durante 13 años, había funcionado. Hubert pasaba de 4 a 6 meses en el mar, luego regresaba por 2 meses a casa. Lorna parecía contenta con el arreglo. La casa estaba pagada. Tenía a sus amigas y su club de lectura, y Brett estaba creciendo como un buen chico. Cuando Hubert estaba en casa, hacían viajes en su balandro de 30 pies, donde le enseñaba a Brett navegación y pericia marinera. Pero algo había cambiado en los últimos 2 años. Lorna se había vuelto distante durante sus permisos en tierra, pasando más tiempo con su grupo de senderismo y menos tiempo con él. Había comenzado a hablar de que él se ausentaba demasiado, de que Brett necesitaba una figura paterna más a menudo. Hubert lo había descartado como el síndrome del nido vacío. Brett tenía 16 años, casi un hombre. Qué equivocado había estado. El GPS de la Zodiac le mostraba que estaba a 12 millas del puerto de Boston. Hubert sacó su teléfono satelital y marcó un número que no había llamado en 5 años. Investigaciones Santana. Habla Clyde. Clyde, soy Hubert Floyd. Una pausa. Jesús. Hubert. Ha pasado un tiempo. Pensé que seguías moviendo carga por el Atlántico. Lo estoy, pero necesito un favor, y lo necesito rápido. Clyde Santana había sido el primer oficial de Hubert hace 15 años, antes de que una lesión en la espalda lo obligara a quedarse en tierra. Ahora dirigía una firma de investigación privada en Boston que se especializaba en fraudes de seguros marítimos y otras cosas que las compañías preferían mantener en secreto. ¿Qué necesitas? Un informe completo sobre un tal Ricardo Carr. Está involucrado con mi esposa. Quiero saberlo todo, de dónde viene, en qué trabaja, dónde ha estado, a quién conoce. Y lo quiero para mañana por la noche. Hubert, lo que sea que estés pensando. Todavía no estoy pensando en nada. Solo estoy recopilando información. Otra pausa. Está bien, pero ten cuidado. Y si necesitas algo más, cualquier cosa que requiera discreción, ya sabes mi número. Hubert entendió. La lista de clientes de Clyde incluía compañías navieras que necesitaban resolver problemas discretamente, aseguradoras que sospechaban de fraude, y ocasionalmente, individuos que requerían servicios que existían en zonas grises legales. Era un mundo con el que Hubert había rozado durante sus años al mando de buques a través de algunas de las regiones menos estables del mundo. 3 horas después, Hubert amarró la Zodiac en un puerto deportivo privado en Charleston. Su camioneta estaba donde la había dejado, en un área de estacionamiento de larga estancia. El viaje a Marblehead tomó 40 minutos a través del tráfico de la tarde, y con cada milla, su determinación se endurecía. La casa se veía diferente. El BMW negro de Ricardo estaba en el lugar de Hubert en la entrada. Muebles de exterior nuevos adornaban la terraza trasera. Los parterres del jardín habían sido reorganizados. Pequeños cambios, pero gritaban propiedad, un nuevo hombre marcando su territorio. Hubert estacionó en la calle y caminó hacia la puerta principal.
Todavía tenía su llave, pero algo lo impulsó a tocar el timbre en su lugar. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que estaba en casa antes de tiempo. Lorna abrió la puerta, y su tez pasó de rosada a blanca como el papel en segundos. Hubert. No se suponía que volvieras hasta la próxima semana. No, no se suponía. Estudió el rostro de su esposa. Todavía era hermosa a los 47 años, pero había algo más duro en ella ahora, más calculador. Tenemos que hablar. No es un buen momento. ¿Sobre nuestro hijo viviendo en la calle? ¿Sobre un extraño viviendo en mi casa? ¿Sobre ti tirando por la borda todo lo que construimos? Su voz se mantuvo nivelada, conversacional. Eso era lo que la hacía aterradora. Desde la sala de estar llegó la voz de un hombre. Lorna, ¿quién está en la puerta? Ricardo Carr apareció detrás de ella, de 6 pies de alto, tal vez 45 años, con el aspecto blando de un hombre que nunca había hecho un día de trabajo real. Llevaba pantalones caqui y un polo como si fuera a un club de campo, y su apretón de manos fue exactamente tan débil como Hubert había esperado. Debes ser Hubert. He oído hablar mucho de ti. Ah, sí. Hubert entró sin ser invitado. Su casa, sus reglas. Lo curioso es que yo no había oído nada de ti hasta hoy, cuando la policía llamó para decirme que mi hijo se estaba muriendo de hambre en el bosque. El rostro de Lorna se sonrojó. Brett estaba siendo imposible. No aceptaba a Ricardo como parte de la familia. Porque Ricardo no es parte de su familia. La voz de Hubert llevaba la misma autoridad silenciosa que usaba para comandar un puente lleno de oficiales. Esta es mi casa. Brett es mi hijo. Y tú miró a Ricardo, eres un invitado que ha prolongado demasiado su bienvenida. Ricardo dio un paso adelante, hinchándose como un gallo de pelea. Ahora, mira, Hubert. Lorna y yo hemos estado juntos por 2 años. Sé que esta es tu casa legalmente, pero emocionalmente, prácticamente, hemos construido una vida aquí. 2 años. Hubert repitió las palabras como si estuviera probando veneno. Mientras yo estaba en el mar manteniendo este hogar, tú estabas aquí jugando a la casita con mi esposa. Hubert, por favor, dijo Lorna. Seamos civilizados. Podemos arreglar algo. Tienes toda la razón. Podemos arreglar algo. Hubert sonrió, y tanto Lorna como Ricardo dieron un paso atrás inconscientemente. Voy a buscar a mi hijo. Luego voy a hacer algunos arreglos. Y después, Ricardo, tú y yo vamos a tener una conversación más larga sobre el respeto. Se giró y caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Ah, y Ricardo, la próxima vez que veas a mi chico, te dirigirás a él como señor, porque después de lo que le has hecho pasar, no mereces pronunciar su nombre. La puerta se cerró detrás de él con la suave finalidad de la tapa de un ataúd. Capítulo 3. Sangre y agua. La estación de policía de Marblehead se encontraba en una tranquila calle lateral, su fachada de ladrillo sin cambios desde la propia adolescencia de Hubert. El oficial Williams era un chico local, de unos 25 años, que probablemente había crecido escuchando historias sobre la familia Floyd. El padre de Hubert había sido un respetado pescador de langostas antes que él, y el apellido Floyd tenía peso en la comunidad costera. Brett estaba sentado en una silla de plástico en la oficina principal de la estación, vistiendo ropa que claramente había visto demasiadas noches al aire libre. Había crecido en los meses desde que Hubert había estado en casa por última vez, pero también había adelgazado. Los ojos del chico tenían un cansancio que ningún joven de 17 años debería poseer. Papá. Brett se levantó cuando vio entrar a Hubert. Y por un momento, padre e hijo simplemente se miraron. Luego Brett dio un paso adelante, y Hubert lo atrajo en un abrazo que duró 30 segundos y se sintió como 30 años. Está bien, hijo. Ya todo está bien. El oficial Williams se les acercó con cuidado. Capitán Floyd, tendremos que discutir los arreglos para el cuidado de Brett. Brett se quedará conmigo. El tono de Hubert no dejaba lugar a discusión. Tomaré un permiso en tierra hasta que esta situación se resuelva. ¿Y su esposa? Mi esposa, dijo Hubert lentamente, tomó su decisión cuando echó a mi hijo a la calle.
Yo tomaré la mía en consecuencia. 20 minutos después, padre e hijo estaban sentados en un reservado en Driftwood Dannis, un restaurante frente al mar que había estado alimentando a pescadores y marineros durante 60 años. Brett atacó una hamburguesa con queso y papas fritas como si no hubiera comido en días, lo que Hubert se dio cuenta, con creciente furia, que probablemente no había hecho. Cuéntamelo todo, dijo Hubert. Desde el principio. Brett se limpió la boca y se recostó en el reservado. Mamá empezó a salir con Ricardo hace unos 2 años, justo después de que te fueras para ese viaje a Hamburgo. Al principio, solo eran citas para cenar, pero luego empezó a quedarse a dormir. Para la Navidad pasada, prácticamente vivía allí. ¿Y nunca me lo dijiste? Mamá dijo que no lo hiciera. Dijo que solo te molestaría y que de todos modos volverías pronto a casa. La voz de Brett llevaba la culpa de un niño atrapado entre padres en guerra. Supuse. No sé. Supuse que era solo algo por lo que estaba pasando. Ya sabes cómo se pone cuando te vas por mucho tiempo. Hubert no lo sabía. Lorna siempre había luchado con el aislamiento que conllevaba ser la esposa de un marino. Pero esto era diferente. Esto era traición. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Alrededor de Pascua. Ricardo empezó a actuar como si fuera el dueño del lugar, moviendo muebles, hablando de mejorar cosas. Seguía presionándome para que lo llamara papá o padre. Y cuando me negué, mamá lo apoyó. Las manos de Brett se cerraron en puños. Dijo que le estaba faltando el respeto a su posición en el hogar. ¿Puedes creer ese lenguaje? Hubert dijo automáticamente, lo siento, pero no lo sentía de verdad. Papá, no se parece en nada a ti. Es blando, quejumbroso, siempre quejándose de las cosas. Trabaja en alguna oficina en Boston, conduce ese BMW elegante como si lo hiciera especial. ¿Y mamá? Mamá actúa diferente con él, como si intentara ser otra persona. ¿Cuán diferente? Brett consideró la pregunta con cuidado. ¿Recuerdas cómo era mamá? Cómo bromeaba, cocinaba esas grandes cenas de domingo, hablaba de querer navegar al Caribe contigo cuando me graduara. Todo eso se ha ido. Ahora todo gira en torno a los amigos de Ricardo, el club de campo de Ricardo, los planes de Ricardo para renovar la casa. Es como si hubiera borrado a toda nuestra familia para hacerle sitio a la suya. La rabia en el pecho de Hubert ardía más intensamente, pero su voz permaneció tranquila. ¿Cuándo te echaron? Hace 2 semanas. Llegué a casa de la escuela y los encontré en tu estudio revisando tus maquetas de barcos y cartas de navegación. Ricardo estaba hablando de convertirlo en una oficina en casa. Le dije que quitara las manos de tus cosas, y él dijo que necesitaba aceptar que los cambios iban a llegar, me gustara o no. Brett hizo una pausa, claramente luchando con el recuerdo. Luego entró mamá y se puso de su lado. Dijo que estaba siendo irrespetuoso e ingrato. Ricardo empezó a decir que necesitaba aprender mi lugar en su casa. Le dije que no era su casa, que era tuya, y que ni muerto lo llamaría padre. Brett miró sus manos. Fue entonces cuando mamá dijo que si no podía aceptar la nueva estructura familiar, tal vez necesitaba encontrar otro lugar donde vivir hasta que pudiera madurar. ¿Realmente te echaron? Mamá me hizo una maleta. Dijo que podría volver cuando estuviera listo para disculparme y aceptar a Ricardo como mi padrastro. Pero papá, no puedo. No lo haré. Esta es nuestra casa, nuestra familia. Él es solo un tipo cualquiera. ¿Qué? Brett. Hubert extendió la mano sobre la mesa y agarró el hombro de su hijo. Hiciste exactamente lo correcto. Honraste a tu familia y me honraste a mí. Nunca te disculpes por eso. El alivio inundó el rostro de Brett. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hubert guardó silencio por un largo momento, observando el puerto a través de las ventanas manchadas de sal del restaurante. Un plan se estaba formando en su mente, algo complejo, cuidadoso y absolutamente despiadado. Lorna y Ricardo pensaban que habían ganado. Se habían apropiado de su casa, su familia, su vida, y habían descartado los restos inconvenientes. No tenían idea de con quién estaban tratando.
Ahora sonrió Hubert, y Brett sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vamos a enseñarle a tu madre y a su novio la diferencia entre una casa y un hogar, y lo que sucede cuando amenazas a la familia de un Floyd. Papá, vas a... Voy a hacer lo que tengo que hacer. La voz de Hubert llevaba el peso de 23 años al mando de buques a través de tormentas, piratas y cosas peores. Pero primero, vamos a conseguirte una ducha caliente y ropa limpia. Luego, vamos a tener una charla sobre lo que viene después. Al salir del restaurante, Brett no pudo evitar la sensación de que algo fundamental había cambiado. Su padre siempre había sido una presencia fuerte y silenciosa en su familia, pero esto era diferente. Esto era el surgimiento de algo más duro, más frío, más peligroso. Y por primera vez en un mes, Brett Floyd se sintió seguro. Capítulo 4. Corrientes profundas. El Marriott Courtyard en Peabody no era gran cosa, pero servía a los propósitos de Hubert, 2 habitaciones contiguas, lo suficientemente lejos de Marblehead para evitar encuentros incómodos, lo suficientemente cerca para vigilar la situación. Brett se durmió a los pocos minutos de salir de la ducha, el agotamiento de un mes viviendo en la calle finalmente lo alcanzó. Hubert se sentó en la habitación contigua, con su computadora portátil abierta en el pequeño escritorio, trabajando en la logística de lo que vendría después. Primero, necesitaba información. Segundo, necesitaba una ventaja. Tercero, necesitaba un plan que dejara a Lorna y Ricardo sin un lugar a donde correr y sin nadie a quien recurrir. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Clyde Santana, informe inicial adjunto. Este tipo tiene un historial interesante. Llámame. Hubert abrió el archivo adjunto y comenzó a leer. Ricardo Carr, 43 años, nacido en Providence, Rhode Island. Actualmente empleado como gerente regional de ventas para Pinnacle Medical Devices, un trabajo que había mantenido durante 3 años. Antes de eso, una serie de puestos en ventas farmacéuticas, equipos médicos y consultoría de atención médica. Nada criminal, pero un patrón de saltar de una compañía a otra cada 2 o 3 años. Más interesante era la historia personal de Ricardo. Divorciado 2 veces. Primero de Jennifer Carr en 2015, segundo de Michelle Carr en 2019. Ambos divorcios citaban diferencias irreconciliables, pero los registros financieros contaban una historia diferente. Ricardo tenía talento para encontrar mujeres financieramente estables, mudarse con ellas rápidamente y luego aprovechar sus activos para su propia comodidad. Jennifer Carr había sido dueña de un exitoso negocio de catering en Providence. Durante su matrimonio, Ricardo la había convencido de expandirse rápidamente, asumiendo una deuda masiva para abrir una segunda ubicación. Cuando la expansión fracasó, el negocio colapsó y Jennifer lo perdió todo. Los papeles del divorcio mostraban a Ricardo yéndose con $50,000 en efectivo y un BMW, mientras que Jennifer se quedó con $200,000 en préstamos comerciales. Michelle Carr había sido una enfermera practicante con una herencia sustancial de sus padres fallecidos. Durante su breve matrimonio, Ricardo la había persuadido de invertir fuertemente en una empresa de criptomonedas garantizada dirigida por uno de sus amigos. La inversión desapareció junto con Ricardo cuando el esquema colapsó. Michelle quedó financieramente arruinada mientras Ricardo se mudaba a Boston para empezar de nuevo. Ahora había encontrado a Lorna Floyd, la solitaria esposa de un marino con una casa totalmente pagada y acceso a los sustanciales ahorros de su esposo. Hubert cerró la computadora portátil y llamó a Clyde. Dime que no estás planeando matar a este tipo, dijo Clyde a modo de saludo. Nada tan directo. Pero necesito más que solo registros financieros. Necesito saber todo sobre su situación actual, con quién habla, a dónde va, cuáles son sus debilidades. Hubert, esto suena a proteger a mi familia y mi propiedad de un estafador profesional que ya ha destruido la vida de 2 mujeres y está trabajando en una tercera. Una pausa. Jesús. ¿Realmente crees que le está montando una gran estafa a Lorna? Creo que Ricardo Carr es exactamente lo que parece, un parásito que se mueve de huésped en huésped, dejándolos secos antes de seguir adelante. La pregunta es, ¿cuál es su jugada final con mi esposa? Podría estar planeando forzar un divorcio. Si Massachusetts reconoce su relación con Lorna como una unión de hecho, podría reclamar derechos de propiedad comunitaria,
especialmente si puede probar que ella abandonó la relación marital al permitirle mudarse. Hubert sintió una familiar furia fría sentarse más profundamente en sus huesos. Averigua más. Quiero saber con quién ha hablado en los últimos 6 meses, abogados, agentes inmobiliarios, asesores financieros. Y quiero vigilancia sobre él a partir de mañana. Eso va a costar. No me importa lo que cueste. Después de terminar la llamada, Hubert caminó hacia la ventana que daba a la Ruta 1. El tráfico se movía constantemente a través de la noche de Nueva Inglaterra. Gente que se dirigía a casa con sus familias, a las casas que poseían, a las vidas que habían construido. Vidas simples, sin complicaciones por la traición y el robo. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hubert? Soy yo. La voz de Lorna era más suave de lo que había sido esa tarde, más parecida a la de la mujer con la que se había casado hace 15 años. ¿Qué quieres? Quiero hablar de verdad. Sobre nosotros, sobre Brett, sobre cómo podemos resolver esto como adultos. No hay nada que resolver. Elegiste a otro hombre por encima de tu hijo. Elegiste a un extraño por encima de tu esposo. Tomaste tu decisión. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Hubert mantuvo su voz nivelada, profesional. Tienes 48 horas para sacar a Ricardo de mi casa y para organizar un alojamiento temporal para ti. Después de eso, discutiremos los términos de nuestra separación. Hubert, por favor. Sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, superarlo. Lorna. Su nombre salió como una orden. En 23 años de matrimonio, nunca me has visto realmente enojado. Me has visto irritado, frustrado, decepcionado, pero nunca me has visto enojado. No confundas mi actual civilidad con debilidad. Silencio en la línea. 48 horas repitió y terminó la llamada. A través de la puerta contigua, podía escuchar la respiración constante de Brett. Su hijo estaba a salvo, alimentado, resguardado. Ese era el primer paso cumplido. Los pasos 2 al 20 iban a ser considerablemente más complejos. Capítulo 5. Posicionamiento estratégico. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la habitación del hotel mientras Hubert revisaba los archivos ampliados que Clyde había entregado durante la noche. Brett estaba sentado frente a él, comiéndose una pila de panqueques mientras leía los informes de inteligencia con la atención concentrada de un joven cuyo mundo había sido puesto patas arriba. Papá, este tipo es un completo fraude. Un fraude profesional, corrigió Hubert. Hay una diferencia. Los estafadores descuidados son atrapados rápidamente. Los profesionales operan en zonas grises legales y dejan a sus víctimas sin recurso alguno. La vigilancia adicional había revelado detalles interesantes sobre la rutina de Ricardo. Todos los martes y jueves, conducía a Boston para reuniones con clientes, que en realidad consistían en almuerzos de 2 horas en restaurantes caros con abogados inmobiliarios. 3 veces en el último mes, había visitado Secos Property Management, una firma que se especializaba en alquileres de lujo en la costa. Lo más condenatorio fue una conversación telefónica grabada entre Ricardo y alguien llamado Preston Jordan, aparentemente un asesor financiero. Solo la casa vale 800,000, decía la voz de Ricardo a través del equipo de grabación de Clyde. Sin hipoteca, propiedad libre y clara. Además, tiene acceso a las cuentas de jubilación de su esposo, y él ha estado ahorrando durante 23 años. El tipo gana mucho dinero manejando esos cargueros. ¿Y el hijo? El chico es un problema, pero tiene 17, cumplirá 18 el próximo año, luego se irá a la universidad. Además, Lorna se está haciendo a la idea de que cortar lazos podría ser lo mejor. Un nuevo comienzo, ya sabes. El rostro de Brett se había puesto blanco durante la reproducción. Estaban planeando robarlo todo. Estaban planeando manipular a tu madre para que les diera todo legalmente, corrigió Hubert. Hay una diferencia, pero el resultado habría sido el mismo. El teléfono de Hubert vibró con un mensaje de Clyde, R. Carr se reúne con el abogado de divorcios David Hoffman. 10:30 de la mañana. ¿Quieres que lo siga?
Hubert respondió, no. Yo me encargaré de este personalmente. Brett, necesito que te quedes aquí hoy. Pide servicio a la habitación, mira la televisión, descansa. Pero quiero que llames a este número. Le entregó a su hijo una tarjeta de visita. Y dile a Mickey Olsen que eres el chico de Hubert Floyd y que necesitas un trabajo a partir de la próxima semana. Mickey dirige un puerto deportivo en Salem. Trabajarás allí mientras arreglo este desastre. ¿Qué vas a hacer? Voy a tener algunas conversaciones con gente que cree saber más de lo que sabe. Las oficinas legales de Hoffman, Brennan y Asociados ocupaban el piso 14 de una torre de cristal en el centro de Boston. Hubert llegó 30 minutos antes de la cita programada de Ricardo y se presentó a la recepcionista como un nuevo cliente potencial que buscaba representación para un divorcio. Lo siento, señor Floyd, pero el señor Hoffman está completamente ocupado hoy. Quizás podría programarle una cita para más adelante en la semana. En realidad, me gustaría sentarme en la sala de espera unos minutos si no le importa. Estoy considerando un caso de divorcio marítimo bastante complejo, y entiendo que el señor Hoffman tiene experiencia con divisiones de propiedad inusuales. La recepcionista pareció insegura pero señaló hacia las sillas de cuero cerca de las ventanas. Hubert se acomodó con una revista de derecho marítimo y esperó. Ricardo llegó puntualmente, con aspecto nervioso y demasiado arreglado con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Se registró con la recepcionista y tomó asiento frente a Hubert, sin levantar la vista de su teléfono. 20 minutos después, una secretaria salió de la oficina interior. Señor Carr, el señor Hoffman lo verá ahora. Hubert les dio 5 minutos para que se acomodaran, luego se acercó de nuevo a la recepcionista. Disculpe, pero no pude evitar oír ese nombre, Carr. Creo que ese caballero podría estar involucrado en una situación con mi esposa. ¿Sería posible hablar con el señor Hoffman después de su cita actual? Podría ser bastante relevante para ambos casos. Los ojos de la recepcionista se abrieron ligeramente. ¡Oh, cielos! Déjeme consultar con la asistente del señor Hoffman. 15 minutos después, Ricardo salió de la oficina con aspecto pálido y tembloroso. Pasó rápidamente junto a Hubert sin hacer contacto visual y desapareció en el ascensor. 2 minutos después, la secretaria de David Hoffman apareció en la sala de espera. Señor Floyd, el señor Hoffman quisiera hablar con usted de inmediato. David Hoffman era un hombre de rasgos afilados de unos 50 años que claramente había visto todas las variantes de la codicia y la estupidez humanas que los tribunales de divorcio podían ofrecer. Le indicó a Hubert que se sentara frente a su escritorio. Señor Floyd, tengo que preguntar. ¿Está usted casado por casualidad con Lorna Floyd? Lo estoy. ¿Y es usted el Hubert Floyd que comanda buques portacontenedores para Atlantic Maritime? Lo soy. Hoffman se reclinó en su silla y estudió a Hubert cuidadosamente. El señor Carr acaba de pasar 30 minutos describiendo una estrategia para reclamar derechos de propiedad comunitaria sobre su casa y activos líquidos basándose en la premisa de que su esposa había abandonado efectivamente el matrimonio al permitirle cohabitar durante un periodo prolongado. Estrategia interesante. ¿Legalmente sólida en Massachusetts? Marginal en el mejor de los casos, pero con el juez adecuado y la presentación correcta, podría haber funcionado, especialmente si usted hubiera permanecido fuera del país durante el proceso. ¿Y ahora? Ahora el señor Carr tiene un problema porque acabo de informarle que representarlo constituiría un conflicto de intereses, dado que usted ya estaba aquí buscando representación para el mismo caso. Hubert sonrió. Supongo que también le informó que su estrategia era, en el mejor de los casos, legalmente cuestionable. ¿Lo hice? También le sugerí que su mejor curso de acción sería cesar inmediatamente la cohabitación con su esposa y buscar un arreglo de vida independiente. Continuar con su curso actual podría exponerlo a cargos de fraude o apropiación indebida. Buen consejo. Señor Floyd, tengo que preguntar, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a su matrimonio?
Hubert consideró la pregunta cuidadosamente. Mi esposa eligió a otro hombre por encima de su propio hijo. Permitió que ese hombre echara a mi chico a la calle como basura. Se quedó de brazos cruzados mientras él planeaba robar todo por lo que he trabajado 23 años para construir. Se puso de pie. Mis intenciones, señor Hoffman, son asegurar que tanto ella como su novio entiendan las consecuencias de esas elecciones. ¿Y legalmente? Legalmente, quiero un divorcio que me deje con la custodia total de mi hijo y la propiedad exclusiva de todos los bienes matrimoniales. Quiero que Lorna reciba exactamente lo que trajo a este matrimonio hace 15 años, nada más, nada menos. Hoffman asintió lentamente. Eso podría arreglarse. ¿Qué hay del señor Carr? El señor Carr, dijo Hubert, su voz llevando la fría finalidad de un juez dictando sentencia, va a descubrir que robarle a la persona equivocada puede ser más caro de lo que jamás imaginó. Al salir de la oficina del abogado, Hubert sintió la familiar satisfacción de las piezas encajando. La estrategia legal de Ricardo estaba neutralizada. Lorna pronto se daría cuenta de que su novio no tenía un camino viable para reclamar su propiedad, y ambos estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas a la familia de un Floyd. Pero la victoria legal era solo el movimiento de apertura. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. Presión y profundidad. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada, despertando a Hubert del primer sueño profundo que había tenido en días. El número de Lorna apareció en el identificador, pero cuando contestó, fue la voz de Ricardo la que estaba en la línea. Hubert, tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Espera, por favor. Las cosas se han complicado. Creo que ha habido algunos malentendidos. El único malentendido, dijo Hubert en voz baja, es si crees que llamarme a las 2 de la mañana demuestra respeto. Mira, sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero Lorna y yo, queremos llegar a un acuerdo. Algún tipo de arreglo que funcione para todos. Hubert se sentó en la cama, completamente despierto ahora. En la habitación de al lado, podía oír a Brett moverse. ¿Qué tipo de arreglo? Bueno, obviamente tú y Lorna necesitan resolver lo de su matrimonio. Eso es entre ustedes dos. Pero la casa. Tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo de custodia compartida hasta que el mercado inmobiliario mejore. Quiero decir, es una casa grande, mucho espacio. ¿Quieres vivir en mi casa con mi esposa mientras yo estoy allí? No tiene por qué ser permanente. Solo hasta que todos se recuperen, resuelvan sus próximos pasos. Hubert terminó la llamada e inmediatamente marcó a Clyde. Jesús, Hubert, son las 2 de la mañana. Necesito vigilancia activa sobre Ricardo Carr ahora mismo. Y necesito saber por qué está tan desesperado como para llamarme a las 2 de la madrugada. Con una propuesta para compartir la custodia de mi propia casa. ¿Qué pasó? Hubert resumió la conversación. Clyde silbó en voz baja. Eso es desesperación o estupidez. El tipo tiene que saber que eso nunca va a funcionar, lo que significa que algo ha cambiado. Averigua qué. 3 horas después, Clyde llamó con respuestas. Ricardo había sido desalojado de su apartamento en Boston la tarde anterior por falta de pago del alquiler. Su BMW había sido embargado 2 días antes de eso, y Pinnacle Medical Devices había terminado su empleo la semana anterior después de descubrir discrepancias en sus informes de gastos. El tipo ha estado funcionando con las reservas durante meses, informó Clyde. Lo único que lo mantenía a flote era el dinero al que Lorna le ha estado dando acceso. ¿Le ha estado robando directamente? Técnicamente no, pero ella ha estado pagando por todo, comestibles, servicios públicos, el seguro de su coche, pagos de tarjetas de crédito. Básicamente, subsidiando todo su estilo de vida mientras él pretendía ser financieramente estable. Hubert sintió que la furia fría se profundizaba. No solo Ricardo se había metido en la cama de Lorna y en su casa, sino que los había estado desangrando financieramente durante meses. Quiero registros financieros completos de ambos, estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, todo. Y quiero saber con quién ha estado en contacto Ricardo en las últimas 48 horas.
Al mediodía, el cuadro estaba completo. Ricardo debía el alquiler atrasado de 2 apartamentos diferentes, había incumplido con tarjetas de crédito por un total de casi $30,000 y había estado viviendo enteramente de los recursos de Lorna desde que perdió su trabajo. Peor aún, la había convencido de confirmar un préstamo personal de $15,000 solo 2 semanas antes, dinero que había desaparecido inmediatamente en su cuenta para pagar deudas anteriores. El equipo de vigilancia había seguido a Ricardo a 3 lugares diferentes esa mañana, la oficina de un abogado de bancarrotas, una tienda de préstamos de día de pago y, finalmente, una reunión con Preston Jordan en un Starbucks en Cambridge. El audio de esa reunión fue revelador. Está empezando a hacer preguntas sobre el dinero, dijo la voz de Ricardo a través del equipo de vigilancia. Y ahora su esposo ha vuelto antes de tiempo. Y no se está creyendo ninguna de nuestras explicaciones. ¿Cuánto le has sacado en total? Tal vez 40,000 en los últimos 6 meses. Pero eso ya no está. Lo usé para mantenerme a flote con otros acreedores. ¿Y la casa? Eso está complicado ahora. El esposo apareció en la oficina de Hoffman ayer. De alguna manera sabía exactamente cuándo estaría allí. ¿Coincidencia? No lo creo. Este tipo no es un marinero cualquiera. Tiene conexiones, recursos. Y es listo. Aterradoramente listo. Una pausa en la grabación. Luego la voz de Preston de nuevo. Quizás es hora de cortar por lo sano. Toma el efectivo que puedas y desaparece. ¿Con qué dinero? Estoy en la ruina, Preston. Completamente sin nada. Se suponía que este era el golpe de mi jubilación. Entonces más te vale que el esposo no descubra cuánto le has sacado ya. Porque si lo hace. ¿Si lo hace qué? Si lo hace, quizás quieras considerar unas largas vacaciones en algún lugar sin tratados de extradición. Hubert cerró la computadora portátil y caminó hacia la ventana del hotel de abajo. El tráfico nocturno se movía constantemente por la Ruta 1. Gente que se dirigía a casa a vidas normales con problemas normales. Envidiaba su simplicidad. Su teléfono sonó. Lorna. Hubert, por favor. Tenemos que hablar. ¿Hablar de verdad sobre qué? Sobre la situación de Ricardo. Ha tenido algunos contratiempos financieros, y creo que tal vez no ha sido completamente honesto sobre sus circunstancias. ¿Te ha estado robando? Una larga pausa. No robando, exactamente. Pero ha necesitado ayuda con algunas deudas, y yo lo he estado ayudando a recuperarse. ¿Cuánta ayuda? No se trata del dinero. ¿Cuánto, Lorna? Otra pausa. Quizás 30 o 40,000. Pero es una inversión en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Te refieres a tu futuro con él? Quiero decir. Ya no sé lo que quiero decir. Todo es tan complicado. Y tú estás en casa antes, y la situación de Brett, y Ricardo ha perdido su trabajo. Hubert escuchó algo en su voz que no había oído en años, incertidumbre, miedo. La confianza que la había llevado a echar a su propio hijo se estaba resquebrajando. Lorna, quiero que me escuches con mucha atención. Mañana por la mañana, vas a ir al banco y cerrar cualquier cuenta a la que Ricardo tenga acceso. Vas a cancelar cualquier tarjeta de crédito con su nombre y vas a cambiar las cerraduras de la casa. No puedo hacer eso. No tiene a dónde ir. Eso ya no es tu problema. Es su problema. Hubert, no puedo simplemente echarlo. No soy ese tipo de persona. Echaste a tu propio hijo. Silencio. Luego, en voz baja, eso fue diferente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué qué, Lorna? ¿Porque Brett es solo un niño que no podía defenderse? ¿Porque amaba a su padre más de lo que temía a tu novio? ¿Porque tenía principios que no pudiste romper? Eso no es justo. ¿Justo? La voz de Hubert permaneció perfectamente tranquila, lo que de alguna manera la hizo más aterradora. ¿Quieres hablar de justicia?
Entonces hablemos de cómo gastaste $40,000 de nuestro dinero manteniendo a un estafador mientras tu hijo dormía en el bosque. No es un estafador. Solo ha tenido mala suerte. Sus dos últimas esposas no estarían de acuerdo. Pregúntale a Jennifer Carr sobre su negocio de catering. Pregúntale a Michelle Carr sobre su herencia. Otro largo silencio. ¿Cómo sabes de sus ex esposas? Porque lo sé todo, Lorna. Todo sobre su patrón de encontrar mujeres solitarias con bienes. Todo sobre sus deudas y sus mentiras y su plan para robar nuestra casa. Todo sobre las reuniones con abogados y agentes inmobiliarios y asesores financieros. Lo estás haciendo vigilar. Estoy protegiendo a mi familia y mi propiedad de un ladrón profesional. Hubert, por favor. Sé que he cometido errores, pero podemos arreglar esto. Podemos resolverlo juntos. No, no podemos. Porque lo elegiste a él por encima de tu propio hijo. Elegiste a un extraño por encima de tu esposo. Tomaste tu decisión, Lorna. Ahora te toca vivir con las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Hubert miró el tráfico, a la gente normal viviendo vidas normales, y sintió la fría certeza asentarse en sus huesos. Voy a darle a Ricardo Carr exactamente lo que se merece. Y tú vas a verlo suceder. La línea se cortó. Capítulo 7, Aviso de tormenta. La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. Clyde llamó a las 6 de la mañana. Con un tono de urgencia en su voz que Hubert había aprendido a respetar. Tenemos un problema. Anoche, después de tu conversación con Lorna, Ricardo hizo algunas llamadas. Una de ellas fue a un tipo llamado Alejandro Godwin en Providence. ¿Quién es Alejandro Godwin? Un matón a sueldo. Solía trabajar para algunos de los sindicatos navieros menos respetables, si sabes a lo que me refiero. Se especializa en intimidación, daños a la propiedad, hacer desaparecer problemas. Hubert sintió la familiar concentración fría que venía con el peligro real. ¿Y Ricardo lo contrató para qué? Por lo que mi hombre pudo captar, parece que Ricardo está convencido de que vas a destruirlo financiera y personalmente. Ha decidido golpear primero. La conversación mencionó eliminar obstáculos y despejar el campo. Está planeando hacerle daño a mi hijo. O a ti. O a ambos. La buena noticia es que mi equipo de vigilancia siguió a Godwin a un hotel en Peabody anoche. Ya está en la zona. Hubert guardó silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. Ricardo acababa de escalar del fraude financiero a la violencia física, lo que cambiaba las reglas del juego por completo. Retira a tu equipo de vigilancia. No quiero que estén cerca cuando esto suceda. Hubert, lo que sea que estés pensando. Estoy pensando que Ricardo Carr acaba de cometer el peor error de su vida. Y estoy pensando que es hora de recordarle que algunas personas aprendieron a resolver problemas en lugares donde los abogados y la policía no importan. Después de terminar la llamada, Hubert caminó hacia la puerta contigua y llamó suavemente. Brett ya estaba despierto, leyendo uno de los libros de derecho marítimo de su padre. Papá, pareces serio. Hijo, ¿qué te parecería tomar ese trabajo en el puerto de Mickey a partir de hoy en lugar de la próxima semana? Bien, supongo. ¿Por qué? Porque las cosas están a punto de complicarse aquí, y te necesito en un lugar seguro hasta que se resuelvan. Brett estudió el rostro de su padre con atención. A los 17 años, había heredado suficientes instintos de Hubert como para reconocer cuando se acercaba el peligro. Esto es por Ricardo, ¿verdad? Ricardo ha tomado algunas malas decisiones. Ahora está tomando peores. ¿Qué tipo de peores decisiones? Hubert se sentó en el borde de la cama de su hijo. Del tipo que nos amenazan a ti y a mí. Del tipo que cruzan líneas que la gente decente no cruza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a hacer nada. Tú vas a ir a trabajar al puerto, te quedarás con la familia de Mickey por unos días y me dejarás manejar esta situación. Papá, ya no soy un niño. No, no lo eres. Eres un joven que ha demostrado más carácter en el último mes que la mayoría de los adultos en toda una vida.
Pero esto ya no se trata de carácter. Se trata de algo diferente. Brett miró a su padre por un largo momento. Vas a hacerle daño, ¿verdad? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi familia. Y para terminar esta situación permanentemente. ¿Es por eso que me mandaste a buscar mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguridad social ayer? ¿Y me hiciste memorizar esos números de cuenta? Hubert asintió. Seguro. Si algo me pasa, tendrás todo lo que necesitas para acceder a las cuentas que he abierto para ti. Mickey te ayudará con los aspectos legales. No te va a pasar nada. Probablemente no. Pero he pasado 23 años preparándome para tormentas que quizás nunca lleguen. Esto es solo otro tipo de preparación para la tormenta. Una hora después, Hubert dejó a Brett en el puerto de Olsen en Salem. Mickey Olsen era un hombre de 60 años, curtido por el sol, que había servido con el padre de Hubert en Vietnam antes de volver a casa para dirigir el astillero de su familia. No hizo preguntas cuando Hubert le explicó que Brett necesitaba trabajo y un lugar seguro donde quedarse por un tiempo. El chico tiene la mirada de los Floyd, observó Mickey, viendo a Brett organizar suministros marinos con precisión metódica. Le irá bien aquí. Mickey, si alguien viene preguntando por él, quien sea, no sabes dónde está. Entendido. ¿Necesitas refuerzos para lo que sea que estés lidiando? Esta vez no. Pero gracias. Conduciendo de regreso hacia Marblehead, Hubert hizo una serie de llamadas. Primero a Clyde, solicitando la ubicación actual tanto de Ricardo como de Alejandro Godwin. Segundo a su banco, arreglando congelar el acceso a todas las cuentas que Lorna podría haber compartido con Ricardo. Tercero, a su abogado, confirmando que su testamento y planificación patrimonial estaban al día. La cuarta llamada fue a un número que esperaba no tener que usar nunca, un contacto de sus rutas de carga a través de África Occidental, donde los piratas y los funcionarios corruptos a veces requerían soluciones que existían fuera de los canales normales. Edwin Randolph. Edwin, soy Hubert Floyd. Una pausa. Capitán Floyd. Ha pasado mucho tiempo. Oí que seguías moviendo carga por el Atlántico. Lo estoy, pero tengo un problema personal que requiere a alguien con tus habilidades particulares. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en que un hombre amenaza a mi familia y necesita que le recuerden su lugar en el orden natural. Ah, uno de esos problemas. Supongo que es urgente. Muy. La amenaza es activa e inmediata. Ubicación, área metropolitana de Boston. Puedo proporcionar detalles y arreglos de pago si estás interesado. Para usted, capitán, considérelo una cortesía profesional. Envíeme los detalles por mensaje de texto. La última llamada fue a Lorna. Ricardo necesita irse de la casa inmediatamente. Esta noche. Hubert, no puedo simplemente. Lorna, escúchame con mucha atención. Ricardo ha contratado a alguien para hacernos daño a mí y a Brett. Esto ya no se trata de dinero, ni de casas, ni de sentimientos heridos. Se trata de violencia. Violencia real. Estás mintiendo. Ricardo no. Ricardo lo haría absolutamente y lo ha hecho. Revisa su historial en Providence. Revisa lo que le pasó a su socio de negocios hace 3 años cuando una disputa por dinero se volvió física. Silencio. Estoy tratando de darte una última oportunidad para elegir el lado correcto. Saca a Ricardo de mi casa y lejos de mi familia. Esta noche. O lo que suceda a continuación será mucho peor que papeles de divorcio y división de bienes. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Hay una diferencia. Pero la advertencia expira a medianoche. Hubert terminó la llamada y miró su reloj. 4:30 de la tarde. El atardecer era a las 7:45. Lo que fuera a suceder, sucedería después del anochecer, lo que le parecía bien. Hubert Floyd había aprendido a navegar en tormentas que hundieron otros barcos, a comandar hombres en situaciones donde la debilidad significaba la muerte, a tomar decisiones difíciles cuando las vidas de otras personas pendían de un hilo. Ricardo Carr estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando amenazabas a la familia de un capitán de barco,
y sería una lección que recordaría por el resto de su vida, por muy larga que ésta resultara ser. Capítulo 8. Navegación a estima. La tormenta estalló a las 11:47 de la noche. Hubert estaba sentado en su camioneta frente a la casa que había comprado hace 15 años, observando las luces moverse detrás de las ventanas. El BMW de Ricardo ya no estaba, embargado 3 días antes, pero el Subaru de Lorna estaba en la entrada donde debía estar. La casa se veía pacífica desde afuera, casi normal. No estaría pacífica por mucho más tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de Edwin Randolph, paquete entregado. Problema contenido. Es su turno, capitán. Traducción: Alejandro Godwin no causaría más problemas a nadie. Los métodos de Edwin eran eficientes, permanentes y no dejaban conexiones rastreables con sus clientes. El matón contratado por Ricardo simplemente se había desvanecido, junto con la capacidad de su empleador para escalar a la violencia. Ahora era el momento de terminar lo que Ricardo había comenzado. El teléfono satelital de Hubert, el encriptado que usaba para ciertas rutas de carga a través de regiones inestables, sonó una vez. Una voz con un fuerte acento ruso habló sin preámbulos. Capitán Floyd. Soy Christoph Rankin. ¿Me recuerda de la operación en Lagos? Hubert lo recordaba. Rankin lo había ayudado a recuperar carga robada de piratas nigerianos 2 años atrás, usando métodos que la compañía naviera prefería no discutir en sus informes oficiales. Lo recuerdo. Edwin Randolph dice que tiene un problema que necesita una solución creativa. Un hombre que amenaza a su familia. Sí, es correcto. Bien. Estoy en Boston por otros asuntos. Feliz de ayudar, viejo amigo. ¿Tiene la información del objetivo? Hubert proporcionó la descripción de Ricardo, su ubicación actual y la información de su vehículo. Mientras hablaba, vio movimiento en la casa, Lorna pasando por la ventana de la sala, hablando por teléfono. El objetivo será neutralizado en 1 hora, dijo Rankin. Limpio, sin complicaciones, sin conexiones con usted. Como un regalo entre profesionales. ¿Christoph? Capitán, usted salvó mi carga y mi tripulación cuando piratas africanos abordaron mi barco. Este es un pequeño favor a cambio. El objetivo simplemente desaparece. Sin cuerpo, sin evidencia, sin preguntas. Entendido. Entendido. La línea se cortó. Hubert se sentó en la camioneta oscura observando su casa, sintiendo la fría certeza de lo que vendría después. En 60 minutos, Ricardo Carr dejaría de ser un problema permanentemente. Pero la eliminación de la amenaza era solo una parte de la solución. La otra parte era asegurarse de que todos entendieran por qué había sucedido. A las 12:15 de la noche, el teléfono de Hubert sonó. Lorna. Hubert, algo anda mal. Ricardo se fue a ver a alguien sobre una oportunidad de trabajo, pero eso fue hace 3 horas y no contesta su teléfono. Tal vez su teléfono se quedó sin batería. Siempre lo mantiene cargado. Y se suponía que volvería a las 11. Me estoy preocupando. Estoy seguro de que está bien. ¿Podrías quizás dar una vuelta y buscarlo? Revisar algunos de los lugares a los que va. Hubert casi sonrió. Incluso ahora, después de todo lo que Ricardo había hecho, Lorna le pedía a su esposo que rescatara a su novio. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a ayudarte a encontrar a un hombre que planeaba matarme. Una brusca inhalación. Eso es imposible. Ricardo nunca. Contrató a Alejandro Godwin ayer por la tarde, le pagó $5,000 para eliminar obstáculos. ¿Quieres adivinar quiénes eran los obstáculos? Silencio. Pero no te preocupes por Ricardo, Lorna. Ya no será un problema. ¿Qué significa eso? Significa que tomó la decisión de amenazar a mi familia. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Hubert, ¿qué hiciste? Protegí a mi hijo. Me protegí a mí mismo. Y me aseguré de que nadie vuelva a confundir a mi familia con un blanco fácil. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué hiciste?
Hice lo que tenía que hacer, lo que cualquier hombre de verdad haría cuando alguien amenaza a su familia. La línea se quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Lorna. Mañana por la mañana, continuó Hubert, vas a empacar tus cosas y te irás de mi casa. Puedes ir a casa de tu hermana en Connecticut o encontrar un apartamento o mudarte a Marte. No me importa, pero ya no vas a vivir en mi casa. Hubert, por favor. Brett volverá a casa mañana por la tarde. Va a terminar su último año en la secundaria de Marblehead, luego irá a la Academia Marítima de Maine con la beca que he arreglado. No lo contactarás, ni lo visitarás, ni interferirás en su vida de ninguna manera. No puedes evitar que vea a mi propio hijo. No puedo evitar que lo intentes. Pero Brett ha visto quién eres realmente ahora. Ha visto que elegiste a un extraño por encima de tu propio hijo. Ha visto que te importaba más la comodidad de tu novio que la seguridad de tu hijo. ¿Realmente crees que te dará la bienvenida de nuevo en su vida? Sin respuesta. Los papeles del divorcio se entregarán la próxima semana. Recibirás exactamente lo que trajiste a este matrimonio hace 15 años, nada. La casa se queda conmigo. Los ahorros se quedan conmigo. La vida que construimos se queda conmigo. Eso no es justo. ¿Justo? La voz de Hubert llevaba 23 años de autoridad de mando. Echaste a nuestro hijo a la calle por negarse a llamar padre a otro hombre. Gastaste $40,000 de nuestro dinero manteniendo a un estafador. Te quedaste de brazos cruzados mientras él planeaba robar nuestra casa y matarme. ¿Y quieres hablar de justicia? No sabía nada de eso. Juro que no lo sabía. No quería saberlo. Hay una diferencia. Lorna estaba llorando ahora, lágrimas de verdad, no del tipo manipulador que había usado durante las discusiones sobre su tiempo en el mar. ¿Qué se supone que haga? ¿A dónde se supone que vaya? Eso ya no es mi problema. Tomaste tu decisión. Elegiste a Ricardo por encima de tu familia. Ahora te toca vivir con esa elección. Pero Ricardo se ha ido. Tú hiciste que se fuera. Sí, lo hice. Así que no queda nadie. No me queda nadie. Hubert miró la casa que había comprado para ella, las ventanas donde una vez había esperado que él volviera del mar, la vida que habían construido juntos antes de que ella lo tirara todo por las promesas de un extraño. Tenías a alguien. Tenías un esposo que te amaba y un hijo que te respetaba y una vida que la mayoría de la gente mataría por tener. Cambiaste todo eso por un estafador y sus mentiras. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo ser diferente? ¿Puede? No, no puedes. Porque esto no se trata de cometer errores. Se trata de quién eres cuando importa. Y cuando más importaba, elegiste mal. Por favor, Hubert. Por favor, no hagas esto. Yo no estoy haciendo nada. Esto es lo que tú hiciste. Solo me estoy asegurando de que todos entiendan las consecuencias. Terminó la llamada y arrancó la camioneta. Mañana, Brett volvería a casa, a una casa que era verdaderamente suya de nuevo. Lorna empacaría sus cosas y desaparecería en la vida que pudiera construir sin la red de seguridad del dinero y el amor de otras personas. Y Ricardo Carr simplemente dejaría de existir, como si nunca hubiera sido más que un mal sueño. Lo cual, en cierto modo, era exactamente lo que había sido. Capítulo 9, Aguas Claras. 6 meses después, Hubert estaba en la cubierta del Iron Maiden mientras se acercaba al puerto de Boston. El sol de otoño pintaba el agua de oro y carmesí. Brett estaba a su lado, más alto ahora, más ancho de hombros, vistiendo el uniforme de un cadete de la Academia Marítima de Maine. Papá, ¿estás seguro de que estás bien con que acepte la beca para la MMA en lugar de navegar contigo? Hijo, te he estado preparando para esto toda tu vida. Un Floyd necesita entender el mar, pero también necesita entender que hay más de una forma de comandarlo. Brett asintió, luego miró a su padre con atención. ¿Alguna noticia de mamá? Tu madre envió una tarjeta de Navidad al puerto de Mickey el año pasado. Con matasellos de Arizona. Supongo que ha encontrado una nueva vida por allí. ¿La extrañas a veces?
Hubert consideró la pregunta seriamente. Extraño a quién pensé que era. Pero resulta que esa persona nunca existió realmente. ¿Y Ricardo? ¿Qué hay de él? Realmente simplemente. ¿Desapareció? Hubert miró a su hijo, de 17 años, lo suficientemente inteligente como para hacer las preguntas correctas, lo suficientemente sabio como para entender que algunas respuestas era mejor no decirlas. Algunas personas, dijo Hubert con cuidado, toman decisiones que los ponen en conflicto con fuerzas que no entienden. Cuando eso sucede, a veces simplemente se desvanecen. Brett asintió lentamente. Como un barco que se desvía de su curso en una tormenta y nunca encuentra el camino de regreso a puerto. Algo así. Permanecieron en un cómodo silencio mientras el puerto se hacía más grande. Detrás de ellos, 23 años de rutas de carga, tormentas superadas y desafíos vencidos. Adelante, el futuro de Brett en la academia y, finalmente, su propio mando. ¿Papá? Sí. Gracias por volver a casa cuando te necesité. Hijo, habría nadado de vuelta desde el medio del Atlántico si eso hubiera sido necesario. Brett sonrió. Lo sé. Eso es lo que te hace diferente de otras personas. Mientras el Iron Maiden se acercaba a su atraque, Hubert reflexionó sobre los eventos de los últimos 6 meses. Lorna había desaparecido silenciosamente, llevándose solo sus pertenencias personales y sin dejar dirección de reenvío. El divorcio se había finalizado sin que ella disputara ninguno de los términos. Ricardo Carr simplemente se había desvanecido, su última ubicación conocida era una reunión con posibles socios comerciales que nadie recordaba haber organizado. La casa en Marblehead era suya de nuevo, limpia de intrusos y traición. Brett había terminado su último año con honores, en gran parte gracias a la estabilidad de saber que su padre siempre estaría allí cuando importara. La beca para la Academia Marítima de Men era solo el comienzo de lo que Hubert esperaba que fuera una larga y exitosa carrera para su hijo. Capitán Floyd se acercó el primer oficial Rodríguez con la documentación del práctico del puerto. Tenemos autorización para el atraque 7. Deberíamos tenerla amarrada en 1 hora. Gracias, Rodríguez. ¿Y, Rodríguez? Sí, señor. Después de que estemos asegurados, tomaré 1 mes de permiso en tierra. Tiempo en familia. Rodríguez sonrió. En 8 años de navegar con el capitán Floyd, nunca había visto al hombre tomar más de 2 semanas libres seguidas. Entendido, señor. El barco estará listo cuando regrese. Mientras los remolcadores guiaban al Iron Maiden hacia su atraque, Hubert sintió la satisfacción de otro viaje exitoso completado. Pero más que eso, sintió la satisfacción más profunda de un hombre que había enfrentado el peor tipo de traición y había emergido más fuerte, con su familia intacta, su honor preservado. Algunos hombres, cuando son amenazados, se retiran o ceden o esperan que los problemas se resuelvan solos. Hubert Floyd no era ese tipo de hombre. Era del tipo que recordaba que a veces la única forma de lidiar con una tormenta es navegar directamente a través de ella, sin importar cuán oscuras se pongan las aguas. Y cuando la tormenta pasa, sigues de pie en tu propia cubierta, bajo tu propia bandera, con las personas que más importan a tu lado. El resto, los traidores, los ladrones, los que confunden la amabilidad con la debilidad o aprenden a respetar la tormenta o desaparecen bajo ella. De cualquier manera, el mar siempre gana al final. Y Hubert Floyd siempre había sido un hombre de mar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.